Hola, mi nombre es Alejandra González y soy directora de ES Eventos Sustentables y hoy estamos en otra cápsula de la Tribu del Cambio. Tenemos una gran invitada, hoy está conmigo Ameyali Telles. ¿Cómo estás, Ame? Muy bien, muchas gracias, Ale. Qué gusto tenerla aquí. La verdad es que quiero que sepan que Ameyali, aparte de trabajar juntas, nos hemos hecho grandes amigas, ya que el tema de la sustentabilidad nos ha llevado en el camino. Y primero, Ame, me gustaría preguntarte un poquito tu nombre. Cuéntanos qué significa Ameyali, porque no es un nombre muy común. No es un nombre común y además tengo que contarles que dice mi mamá que yo lo escogí. Y resulta ser que, Ameyali significa agua pura y cristalina de manantial. No hagan memes con eso. Y pues dice que una vez estaba como leyendo nombres de personas así para ponerme nombre y que cuando dijo Ameyali yo me empecé a reír y pues siguió leyendo nombres y después volvió a leer Ameyali y fue como de, ese nombre le gustó, creo que se va a llamar así. Y pues por eso me llamo Ameyali. Qué lindo, sí. O sea, lo escogiste, así como escogiste también, pues justo, Siempre Viva. Cuéntanos un poquito de dónde nace Siempre Viva y de qué trata, porque hoy vamos a hablar mucho de residuos, de reciclaje y de cómo también llevarlo a los eventos. Pues sí, también como mi nombre, el negocio fue una elección porque en realidad pues yo soy, igual tú lo sabes, pero soy arquitecta de profesión. Y resulta que en uno de los proyectos en los que estuve trabajando y diseñando, pues tuvimos que talar una gran parte de un bosque y pues eso me dejó pensando sobre el impacto que nosotros tenemos en el medio ambiente, como muchas veces ni nos enteramos, o sea, si yo les cuento esta historia no la conocería, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas me dejaron pensando sobre el impacto que tenemos. Me puse a investigar primero sobre el reciclaje de papel porque dije, pues tantos árboles se han de convertir en papel. Obviamente no se convirtieron en papel, pero bueno, de ahí nació la investigación por el medio ambiente. Y bueno, en el camino del reciclaje de papel, pues encontré el reciclaje de plástico, el reciclaje de los metales, el reciclaje de un montón de cosas, ¿no? De Tetra Pak, de un montón de cosas que al final, como que en toda esta investigación, a lo que más me enfoqué fue a la educación o la falta de educación que tenemos las personas sobre cómo separar nuestros residuos, sobre qué está pasando con el medio ambiente, o sea, no solamente con el reciclaje, sino también con un montón de cosas en los eventos, en pues nuestro día a día, ¿no? Justo, Siempre Viva. Y sí. Siempre Viva, pues es uno de nuestros aliados en este ecosistema de soluciones sostenibles para eventos, ya que hacen todo un tema de reciclaje, ¿no? Y en los eventos hace muchísima falta, ¿no? Eso ya iremos hablando y por eso hoy tenemos aquí a nuestra Lisa Simpson del reciclaje, porque seguramente si son también Simpson maníacos deben haber visto un capítulo en donde habla de reciclaje. Pero bueno, cuéntame, decías mucho esta parte de la cultura del reciclaje, ¿no? O sea, vemos que hay otros países que están súper avanzados, que hay contenedores de diferentes colores para cada residuo, pero aquí en México de repente, si separamos orgánico e inorgánico, a veces ya es mucho, ¿no? Sí. Entonces, cuéntame, ¿qué observas de esta parte de la educación ambiental y qué necesitamos para tomar más conciencia sobre nuestros residuos? Ay, qué buena pregunta. Yo siento así, voy a meter las manos al fuego por nuestro país porque confío mucho en nuestra gente. Creo que los países que, no sé, por ejemplo, hablemos de Europa, que tienen como muchos avances en sustentabilidad, siento que en primera porque son muy chiquitos. Nuestro país es enorme. Entonces, bueno, desde ahí son muy chiquitos y pues digo, también las inversiones que tienen también es pues impresionante, ¿no? La economía que tienen también es impresionante. O sea, también nosotros, digo, no digo que nos quedemos atrás. Creo que somos un país económicamente muy amplio. No sé cómo explicarlo, pero bueno, ahí ya meto las manos al fuego comparándonos como con la sustentabilidad de otros países. Y dos, creo que estamos haciendo un gran esfuerzo, que
creo que ya se ve el avance en muchas partes. Y bueno, creo que algo que nos hizo tomar conciencia y no fue la pandemia. O sea, sí siento que hubo un cambio muy drástico durante la pandemia, pero también siento que muchos cuando regresaron pues, al día a día, incluso hasta cuando retomaron, incrementaron su uso de plásticos, incrementaron el uso de un montón de cosas. Como que ya habíamos avanzado en toda la parte de los plásticos de un solo uso y de repente, híjole, otra vez todo empaquetado, todo plásticoso y celofano. Sí, y te digo, creo que algunos sí tomaron conciencia y continuaron con las acciones y algunos no. Y dijeron, no, pues ya se va a acabar, o no sé qué pensaron, pero es como de, ya no me importa, volví a vivir, ¿no? Entonces, digo, ya entiendo, o sea, fue un cambio bien drástico para todos, un momento bien impresionante para todos, pero creo que en ese sentido sí hemos avanzado muchísimo en muchos sentidos. Y digo, lo veo con nuestros clientes, ¿no? Con los que convivimos siempre, que es como tienen el interés, tienen la iniciativa, tienen la conciencia. Si les dices haz esto, lo hacen. O sea, sí hay una iniciativa muy grande de tanto de empresas como restaurantes, escuelas. O sea, las escuelas, creo que los niños son impresionantes. Siempre me ha encantado trabajar más con niños porque son así, de verdad el futuro, y sí tienen otro chip. O sea, de verdad sí creo que el ponerles la atención que se merece a la educación ambiental en su momento puede generar un gran cambio. Y pues en familias, pues también, ¿no? O sea, creo que, o sea, bueno, me ha tocado como hasta niños que enseñan a papás y papás que enseñan a niños, o pues no sé, pero sí veo un gran cambio. Creo que sí se ha incrementado la conciencia y pues eso. Súper, y ahorita hablábamos tras bambalinas, esta parte de los niños, ¿no? Que cuando en su momento, por ejemplo, yo de niña, pues sí me identificaba mucho con Lisa porque sí era la niña que no quería que tiraran basura, la niña que buscaba cuidar el agua, ¿no? Incluso algún periodo de mi vida tuve 2 periodos que fui vegetariana, ¿no? Entonces, pues, por eso tenemos aquí esa estatuilla. Y tú me comentabas, ¿no? Cuéntanos sí, para que también... es que en algún momento cuando inicié el negocio, mi mamá me enseñó una cartita que le hice, pues, estando muy niña, ¿no? Que decía así de, cuida el planeta, cuida el medio ambiente. Y digo, o sea, ya desde ese entonces yo ya traía el switch de cuidar el medio ambiente. Y sí, creo que los niños tienen mucho... absorben muchísimo de todos lados todo, y creo que veo esa bondad en ellos de absorber lo bueno y replicarlo. Que esos niños, esos jóvenes también se suben a todo esto y que bueno, vemos que también ya hay muchos movimientos a comparación de antes, ¿no? Sí. Y a ver, cuéntanos un poquito más los servicios de Siempre Viva, porque se enfocan a familias, se enfocan a temas educativos, empresas. Entonces, cuéntame un poquito más sobre los servicios. Bueno, lo que nosotros hacemos es implementar un programa de sustentabilidad que implica primero hacer un estudio de cómo es la empresa, porque pues no todas las empresas son iguales. Notar las características, sobre todo de cómo manejan sus residuos, cómo es el trabajo interno, los procesos internos, para conocer qué tipo de residuos generan, y sobre de eso, pues lo que hacemos es capacitar al equipo para que sepan cómo separar adecuadamente sus residuos, tener un poco de conciencia ambiental. Después nosotros los recolectamos, ya sea semanalmente, mensualmente, quincenalmente, cada que nos llaman, y nosotros cada mes les entregamos un reporte para que sepan cuántos árboles, cuántos litros de agua, cuántos litros de combustible, cuánta energía eléctrica y cuánta disminución de gases de efecto invernadero han impactado positivamente. Y lo hacemos con empresas, con escuelas, restaurantes y con familias. Qué gusto, qué padre. De hecho, fue ahí también donde nosotros vimos que
esto si ya se hacía como en estos ámbitos, pues se podía traer a eventos, ¿no? Sí. Y cuando justo un contacto en común que teníamos, sí, que me dijo, oye, es que yo conozco a alguien que le hizo unos videos, que habla de reciclaje, a lo mejor se tienen que conocer. Y justo por esas fechas estábamos armando un evento que, bueno, pues no se llevó a cabo como muchos proyectos, pero estábamos por ese proyecto. Y ya aterrizando como esta parte de los eventos, que justo es nuestra área, nosotros, por ejemplo, en eventos sustentables también lo que vemos es que a veces hay muchos materiales que pues no se reciclan, que no se pueden, a veces ni se pueden reutilizar y muchas veces pues se van a la basura y que hay muchos materiales que podemos evitar, ¿no? De hecho hay varias ahí, como vertientes de las 3 R's, incluso de las 7 R's, que primero nos enseñan, ¿no? Como a repensar, rediseñar, buscar cómo podemos hacer antes varios pasos antes de reciclar, ¿no? Y por ejemplo, los eventos, pues hay materiales que yo siempre consulto. Oye, Ame, ¿el cloroplast se recicla? Y la respuesta es no. Ame, ¿la lona la podemos reciclar? No. Ame, no sé, ¿qué otro te he preguntado? Pues varios, ¿no? Digo, que también lo interesante aquí es, bueno, una de las tareas que creo que hemos hecho en conjunto es que si no lo reciclan, ver proyectos que lo transformen, que lo reutilicen, que lo revaloricen, que lo, pues que le den un nuevo uso, ¿no? También. Entonces, bueno. Y algo que sí nos sorprendió, Ame, ¿el playo se recicla? El playo sí. ¡Tin, tin, tin! No, de repente en los eventos pues hay muchísimo playo porque nosotros primero le pedimos a nuestros pues aliados que reduzcan el playo, ¿no? Lo menos que puedan o si lo pueden evitar, ¿no? Y ya cuando de plano pues no se puede, pues ya llegan esas bolas de playo, pero ese afortunadamente se recicla, ¿no? Entonces también con AME hemos aprendido mucho en esta parte de que sí se puede reciclar, que no se puede reciclar y cómo irlo disminuyendo. Y por ejemplo, Ame, en esta parte de los eventos, ¿tú cómo has visto como el poder crear este plan de residuos y cómo has visto que se pueda implementar? O sea, ¿lo ha tomado bien la gente? ¿Ves colaboración? Híjoles, a ver, sí, pero no. O sea, bueno, sí veo que muchas empresas hacen muchísimo esfuerzo por tener estas implementaciones del cuidado ambiental, del manejo en sus eventos. Hemos trabajado en muchos eventos con muchas marcas y muchas empresas que tienen mucho cuidado con el manejo de sus residuos y que lo hacen incluso en la empresa, ¿no? O sea, en sus oficinas, en sus fábricas, en sus instalaciones, en donde sea. Pero hay otras que pues hacen el greenwashing y es como de, no, nada más para este evento, rento una camioneta, me pongo a recolectar plástico y tú llévatelo y no me importa qué es lo que hagas con ese plástico, ¿no? Entonces es como de, dude, a ver, pero ahí creo que entramos nosotros como empresa solucionadora en la que podemos decirle, ok, quizá en este primer evento no lo hiciste bien porque apenas estás greenwashando tu marca, pero te recomiendo esto, ¿no? Entonces, pues ahí en los reportes nosotros creo que hablando en conjunto les decimos, oye, mira, fallaste en esto, oye, esto no lo uses, oye, disminuye el uso de esto o cambia el uso de esto. Entonces creo que el enseñar a los greenwasheros a hacer bien su trabajo a posteriori, pues es parte de nuestro trabajo y bueno, pues ya dependerá mucho de la empresa si quiere poco a poco, ¿no? Sí. Y por ejemplo, ahorita que decías este reporte a mí me encanta porque justo, o sea, nosotros en esta parte del plan de sustentabilidad para un evento, ¿no? Pues manejamos varias categorías en donde una de ellas, pues los residuos es transversal, ¿no? Porque aplica pues a todo, ¿no? Si hay alimentos, si es una sede, si es la producción. Entonces, por ejemplo, en esta parte de todo lo que se puede reducir, por ejemplo, ¿tú tienes más o menos estadísticas de cuánto se ha ahorrado de electricidad, de emisiones, de agua, más o menos como una aprox? No lo tengo presente, pero si quieren, ahí en pantalla les ponemos el reporte interno
y el de pues todas las empresas, porque o sea, es que tenemos de empresas, de familias, de empresas, de restaurantes y de escuelas. Entonces, pues sí es un impacto bien fuerte. A mí cuéntanos un poquito, por ejemplo, cuáles son los, por ejemplo, como el top de los residuos que más se pueden reciclar. Okay. Ya sea, por ejemplo, en empresas, en casas o en eventos. O sea, por ejemplo, vidrio, PET, que es como el top de lo que más se recicla. El top de lo que más se recicla, voy a cometer un delito muy grave, es el plástico. O sea, el plástico es lo que más se recicla porque es lo que actualmente más fácil, es lo que más producimos o bueno, más utilizamos, tanto en casa como empresa, lo que sea, simplemente por el uso de las botellas de agua, que pues bueno, pero bueno, el plástico, los metales, o sea, bueno, creo que en casa, en oficinas y demás, se producen metales, muchos no saben que se reciclan, pero México es un país que recicla mucho todos los metales. Entonces, bueno, eso como, o sea, son datos que a lo mejor no son ciertos de las empresas como tal, de las escuelas, restaurantes, familias, pero es lo que más se recicla y lo que hemos notado que más se utiliza. Por ejemplo, lo que también veo que se utiliza muchísimo es el Tetra Pak. El Tetra Pak, y sí se recicla, nosotros lo reciclamos, se transforma en, bueno, nosotros lo entregamos a una empresa que lo transforma en papel sanitario, en toallitas de mano, o sea, como todo el uso sanitario de papel. Y el plástico y el aluminio se transforma en láminas de construcción, entonces, pues, chido. He notado que el Tetra Pak se usa mucho, plástico, metales, y bueno, el papel es también muy fácil de utilizarse, pero creo que también casi los que más lo utilizan son las empresas. Ha disminuido mucho, por cierto, o sea, porque como que sí el uso de computadoras, de correos y demás, pues se disminuye, pero creo que esos tres señalaría que son como los principales. Y de hecho, por ejemplo, hablando del Tetra Pak, sí, también el Tetra Pak se puede utilizar para construir algunos elementos de stands o materiales promocionales que los eventos también utilizan, sí, y que también pues se puede recuperar un material, ¿no? O sea, creo que ese también puede ser. Sí. A mí, por ejemplo, para un evento, ¿no? O sea, queremos que haya una gestión de residuos adecuada. ¿Qué nos recomendarías para que nuestras zonas de señalamientos y nuestros botes de separación de residuos pueda funcionar y el usuario pueda ponerlos como en el lugar adecuado, ¿no? Primero, así súper importante, la capacitación de los equipos. Llámese el hotel en el que está haciendo, o bueno, la sede en donde está haciendo el evento, o sea, eso, ¿no? Desde buscar en qué lugar está haciendo la sede y si tienen como esas características. La segunda, la capacitación de los equipos que están haciendo el evento, pues llámese catering, llámese de todo, ¿no? Entonces, los proveedores de los regalitos, o sea, todo lo que conlleva el evento en sí, los proveedores del evento, pues las características, ¿no? Y quiénes van a implementar el evento, ¿no? O sea, los equipos que van a estar llevando a cabo el seguimiento y, bueno, la señalización creo que es muy importante, o sea, algo que escuchaba hablar a una persona de arquitectura, que en realidad sí tiene un poco de relación, de arquitectura, de urbanismo, es que no importa cómo use el usuario en sí el espacio, o sea, sino que existan los elementos y las herramientas. O sea, por ejemplo, no sé, en Guadalajara pusieron miles de contenedores y aunque no separan bien todavía los ciudadanos, ya saben que existe ese elemento, eso viene después. Entonces, el que existan los elementos para que las personas, y sepan las personas que están ahí, es como, no importa cómo lo hagan, sino que ya lo empiecen a hacer. Entonces, creo que eso es un buen inicio, el cómo lo empiecen a hacer. Entonces, creo que esas tres sería como iniciar o prácticas súper rápidas de cómo iniciar el
el evento. Súper. Sí, creo que al final un evento, siempre lo decimos acá de este lado, ¿no? Es una colaboración de todos y no hay forma de que no puedas tener un evento exitoso si no colaboran todos, ¿no? Y más un evento sustentable en donde necesitas que catering haga lo suyo, esta separación de residuos, ¿no? Y también me gustaría ir como una parte, ahorita hablando de alimentos, la parte de los orgánicos. También manejan el tema de compostaje, ¿no? Cuéntanos un poquito de la importancia de por qué también los residuos orgánicos no es solo que avientes la manzana en el árbol, sino que también se tienen que tener un proceso adecuado. Sí, creo que podría ser más fácil el manejo de los orgánicos, pero pues hay muchos procesos, ¿no? Hay compostas industriales, hay lombricompostas, hay compostas de todo tipo, ¿no? Entonces, el que separes bien, por ejemplo, tu comida, tus alimentos procesados que son, no sé, no voy a decir marcas, pero pues no sé, las papitas fritas que sí vienen en bolsita, a comparación de las papitas que hacen en la cocina, ¿no? Entonces, ya es un alimento procesado de una manera diferente. Entonces, pues bueno, el que veas cómo están tus orgánicos también es importante. Entonces, creo que es otro tema y es complejo, pero también es fácil de manejar, ¿no? Y tenemos diferentes procesos en nuestras compostas y la composta que surge de estos procesos también tiene y sirve de diferentes maneras, ¿no? Para diferentes usos. Pues bueno, la charla creo que nos la podemos extender mucho, pero para ir ya como cerrando un poquito, quiero compartirles algunos mitos que yo he aprendido con Ame. Una, el vaso de cartón no se recicla, ¿no? Sí. Porque tienen una capita de plástico y eso hace súper difícil de reciclarlos. Sí, correcto. Y otro es que no todos los desechables que se dicen compostables se compostan en una composta orgánica. Por lo mismo, ¿no? O sea, muchos tienen procesos de fabricación de temperaturas muy altas, entonces requieren temperaturas altas para deshacerse, que solo compostas industriales pues pueden lograrlo, o sea, no el de tu casa, sino compostas grandes. Y eso porque ha llegado de repente justo clientes que dicen, oye, pero queremos optar por estos materiales, y entonces siempre estamos pues en la búsqueda de qué materiales son los correctos. Nosotros muchas veces pues preferimos loza o vajilla que se pueda lavar y que no termine como en un residuo, ¿no? Y también el otro mito es que la palabra correcta es residuos o no basura. Valorizables, ¿no? No basura. Pues Ame, para ir cerrando, cuéntanos, por ejemplo, ¿qué impacto tiene reciclar? O sea, nos decías de este reporte de impacto que ustedes tienen. Sí. O sea, porque muchos dicen, ay, no, pues es que lo tiro y el de la basura lo revuelve, ¿no? Sí. O, ay, no, ¿para qué hago si no cuenta? O sea, como que siempre minimizamos y buscamos excusas para hacer lo que nos toca, ¿no? Sí. Pero, ¿qué valor tiene esta parte o este impacto de reciclar? Pues muy grande, en realidad, ahorita te platicaba cifras, pero voy a extenderme un poquito más en este comentario porque literalmente a las empresas, a las escuelas, restaurantes y demás, les digo, o sea, literalmente están salvando al mundo. Así, tengo empresas que nos entregan cajitas o botecitos donde vienen las grapas, o sea, miles de grapas y dices, es una grapa, pues sí, pero al final es 1 kilo de fierro que pues al final se convierte en las cifras que tenemos, que ya hemos rescatado alrededor de más de 1,000 árboles, más de 1 millón de litros de agua y más de 1 millón de toneladas de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, es un impacto que tenemos con más de 100 empresas, más de 200 familias, más de 5 escuelas y más de 10 restaurantes que pues me dicen, o sea, que si me dicen, pues es solamente una grapa, pues sí, pero ya se convirtió en más de 1,000 árboles, más de 1 millón de litros de agua y más de 1 millón de toneladas de gases de efecto invernadero. Entonces, el no minimizar el que sea una hoja, una grapa, una botella, lo que sea, pues no lo dejen de hacer. Correcto. Justo me gusta cerrar con esta pregunta de ¿qué le dirías a la gente? Pero creo que eso es parte, pero adicional, a lo mejor como para romper estos mitos de
pues que todavía hay como en el reciclaje, ¿no? Que si se revuelve, yo para qué lo hago, no sé, ¿qué le dirías para ir cerrando? Sobre todo a la tribu y para que también estas acciones pues las lleven a los eventos. Ay, Diosito, qué gran responsabilidad. Que lo hagan. Lo que les decía, ¿no? Un poco con los contenedores. Aunque no lo hagan bien, háganlo. Si llegan, o sea, si están reciclando en su casa y dicen, no, pues es que junté todas las latas y todos los envases de plástico, les puedo apostar que si llegan con nosotros o algún centro de acopio que les dé una lanita por el intercambio de sus residuos, en el lugar les van a decir, mira, esto sepáralo así, esto así. Entonces, el que también sepan que hay personas que podemos ayudarles y que podemos educarles y de una manera muy, muy amable en cómo lo estamos haciendo, que confíen en que hay más gente que les va a apoyar. No están solos. No estamos solos. No. Pues muchas gracias, Ame. Gracias por venir a esta charla. La verdad es que siempre estas charlas son bastante largas y se nos hacen súper cortitas. Pero pues seguimos buscando que haya una buena gestión de residuos, pues ya sea en nuestras casas, en los eventos. Y como dijo Ame, pues todos estamos salvando el planeta, aunque parezca una grapa, pero todo suma. Así que tribu, nos vemos muy pronto. Me despido, mi nombre es Ale González y Ameyali Telles. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.